tanta campaña electoral, parece que se ha enterrado la belleza. Tan prevenidos como estamos viendo cómo se cuelan con el viento y los cambios de temperatura las mentiras. En su libro Ramo de coplas y caminos, escribe Pedro Lope, buscándole de madrugada el olor a los frutales de Diego. ¿Y ahora a qué se dedica usted, Diego? Mira, Pedro, yo el día que me retiré puse unos frutales en el huerto. No sé por qué, pero el caso es que me dio por ahí. Y bendita la hora que tuve yo esa ocurrencia. Todas las mañanas voy para allá y los veo crecer, crecer, crecer. Eso a mí me ha dado la vida, Pedro. Eso es lo más hermoso del mundo. No te puedo hacer una idea. Contaba José Luis San Pedro de esos campesinos del sur que sembraban olivos que solo verían ya crecidos sus nietos cuando los que los plantaron ya no estarían. Y sin embargo, los plantaban. Ese amor a los otros está lleno de amor propio. No creáis que no pensaban en ellos, al revés. Claro que pensaban en ellos mismos, pero habían aprendido que la única manera de soportar la severidad de la vida era pensando en los demás. Y al final, de tanto pensar en los otros, tenemos la recompensa tranquila de convertirnos en algo un poquito más hermoso. Hay cantes flamencos muy difíciles y por eso, cuando se arranca el cantaor, le grita a su guardia pretoriana entre palmas: ¡Dale, valiente! La valentía es salir a los demás, sobre todo en la noche oscura del alma. Mira, si soy desgraciado, que para poder ser feliz, como en mi sueño estás viva, me voy a tener que dormir. Los mineros aprendieron un cante que camina por las grietas. Un cante extremo, porque se les morían los canarios en las minas para avisarles del gas y de tanto susto de que les faltara el aire bajo el suelo, echaban por la garganta un pulso a la vida. Y luego les ganaron los señoritos en Andalucía un trozo del futuro. Trabajó para libertarnos sin permiso de la ley. Por poner en vilo al amo, a Jesús de Nazaret, lo mataron los romanos. Saetas, puñales, cristales rotos, lunas de fuego, limones, hierbabuena, guitarras esclavas, peregrinos sin Dios y votos renegridos. Demasiados votos pardos que te vuelven a poner las cadenas más apretadas donde te habías acostumbrado a llevar cadenas. Y dice Pedro Lope: mira si tengo talento que he puesto una escribanía dentro de mi pensamiento. Así, por dentro, para que no se nos olvide, desobedientes, lo importante. Bienvenidas a la frontera. Auxiliar de ventas, con diplomatura y conocimientos de alemán e inglés, carnet de conducir y vehículo propio, 520 euros brutos. Camarera, 14 horas al día, saber trabajar bajo presión y con experiencia, 2,80 € la hora. Buscamos personas para realizar prácticas, 4 horas con ordenador propio y conocimiento de redes sociales, no son remuneradas. Son ofertas reales y más habituales de lo que creemos. Aparecen a diario en portales y anuncios de empleo. Con el objetivo de denunciarlas, Alejandra de la Fuente creó la cuenta Mierda Jobs para visibilizar los trabajos más precarios que se pueden encontrar en Internet. Niñeras para cuidar a 4 pequeños 6 días a la semana por 0,96 céntimos la hora, o becarios donde no llegan a cobrar ni 8 euros al día. Las ofertas denigrantes no se quedan aquí. Algunas incluyen labores sorpresa como esta, una oferta como recepcionista en la que además de atender los teléfonos tiene que dar masajes eróticos. En solo 8 meses, Mierda Jobs ha superado los 32.000 seguidores en Twitter, aunque el hecho de tener trabajo no te garantiza vivir bien. El 13% de los españoles que tienen empleo están en exclusión social, los más afectados, los jóvenes. El 53% de los jóvenes de entre 25 y 29 años aún viven con sus padres, una precariedad que además se acrecienta si eres mujer. Suelen cobrar un 15% menos que los hombres y ocupan 3/4 partes del empleo a tiempo parcial. Pues con ofertas como las que acabamos de escuchar, pues se entiende por qué los jóvenes de este país están entre los que más tardan en independizarse. 29 años y 3 meses. 3 años más que la media europea. Y claro, la gente que investiga estas cosas igual se convierte en desagradable para los intereses de los ofertantes. Alejandra de la Fuente,
¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí. Buenas noches. A nuestra humilde frontera. Oye, acaba de decir Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, que si la gente quiere trabajos basura, ¿por qué no les vas a dejar que tengan esos trabajos basura? Bueno, es que Díaz Ayuso está diciendo muchas cosas y esta ha sido una de las que ha dicho. Está claro que obviamente tienen que coger trabajos basura porque es lo que se está ofertando, pero no por eso significa que sean buenos trabajos, sino que la gente tiene que comer y es lo que se está ofertando, y en vez de decir hay que hacer unas ofertas decentes con un salario decente, pues vamos a seguir perpetuando la desigualdad económica y la precariedad laboral. Oye, ¿llamarlos trabajo basura los estigmatiza? No, creo que es su calificativo de verdad, o sea, son trabajos basura y hay que decirlo así, pero no hay que decir que son trabajos basura y que hay que cogerlos, hay que decir que son trabajos basura que se están ofertando en este país y que hay que erradicarlos. Claro, te lo decía porque hay gente que le preguntas, no sé, qué hace y le cuesta trabajo decir que su trabajo es un trabajo de mierda y todos como que somos clase media aspiracional, ¿no? Y es ese cartel, Amancio Ortega es un currante, tú eres clase media y vamos, que con 1.000 euros rompes la pana. A ver, lo que está claro es que tenemos una cultura ahora mismo de que si no tienes un trabajo que supera los 1.000 euros eres un fracasado, pero no eres un fracasado tú por tener ese trabajo precario, es la sociedad quien te está ofreciendo ese trabajo, entonces tú no tienes nada que ver, no tienes la culpa de tener que trabajar en esas condiciones. Alejandra, ¿no se ha normalizado demasiado el trabajo basura y que ya no llama la atención? Sí, se ha normalizado. De hecho, yo en mi cuenta hay gente que me dice es que esto no es tan basura porque está ganando 800 euros. Y entonces a mí me dan ganas de decir, pero ¿y cómo vives con 800 euros? Sigue siendo un trabajo basura. Lo que hay que hacer es dejar de normalizar esta precariedad que tenemos tan normalizada en este país. El otro día había un chiste de hace como 25 años de Forges que decía no despreciéis los trabajos basura, que después van a venir los trabajos detritus. Sí, pero hay que hacerlo. Oye, tú eres periodista, ¿no? Y de alguna manera esto es otra forma de denuncia, ¿no? Sí, soy periodista y bueno, yo es que lo viví en mis carnes, entonces dije, qué mejor forma de mostrarlo al mundo que porque tú has publicando. sufrido ofertas de esta calaña. Sí, yo he sufrido muchas ofertas precarias y con contratos falsos y de falsa autónoma y de todas las cosas que te puedas imaginar, intentando hacerte un hueco y llevando dinero a casa, pues esto se vive. Ahora trabajas de administrativa. Sí. Ahora no sí. trabajas de periodista. No. ¿Y ese trabajo te hace olvidar que no estás trabajando en aquello para lo cual dedicaste unos cuantos años de tu vida y un dinerito en formarte? No, al contrario, o sea, creo que mucha gente que estudia con vocación y acaba trabajando en algo que no es vocacional, sino que es lo que te queda y además tienes que dar gracias por ello, te hace pasarlo peor, al contrario, no te hace olvidarlo, te hace sufrirlo. ¿Qué tipos de requisitos son los más demandados en las ofertas que tú has recopilado? Bueno, de todo. O sea, si nos centramos en mujeres, pues que sean cariñosas, simpáticas, guapas, es lo más común. Si nos centramos en becarios, inglés, experiencia y ganas de tragar. Y si nos centramos en camareros, trabajo duro, que se pueda someter a presión, que no chisten, vamos. ¿Y te ha llamado algo especialmente la atención de todas estas ofertas? Pues sobre todo hay dos grupos que sí que noto que me llaman más la atención. El primero es el de los becarios. Creo que la gente joven es que no se puede independizar porque las ofertas que reciben en su primer empleo, en su segundo y en su tercero es ir empalmando prácticas por 200 euros o 300 euros una jornada completa. Y luego que España es un sector servicios, está claro, y entonces pues todas las ofertas de hostelería y de hoteles, bueno, pues todas estas cosas también están muy precarizadas. Hoy ha habido un incendio, ¿no?, en Ibiza, donde se ha prendido fuego gente que seguramente trabaja en el sector turístico, pero no puede pagarse un jodido piso decente porque, claro, como la oferta turística sube los precios de los alquileres, estás trabajando allí, pero tienes que vivir, pues eso, prácticamente en un chamizo para poder sobrevivir y con salarios basura. Me contaba un hermano mío, chef, que ya no es que encima te paguen poco como becario, sino que para trabajar con estos chefs de renombre, pues tenías que pagar una pasta. Y lo que hacías era fregar perolas durante 2 semanas. Y lo único que te daban después era un documento diciendo tiene usted 2 semanas de experiencia con el chef fulanito o menganito. Está claro que en eso se basan muchas empresas y muchos chefs y mucho... Es
decir, bueno, pues por lo menos tengo esta experiencia con esta persona, pero ni te garantiza que te vaya a coger otra empresa y además estás tragando para nada. ¿Has investigado si esto nos pasa a nosotros por españoles? No, a tanto no he llegado, pero sí que he visto que, por ejemplo, en otros países también es común, o sea, no solamente es en España, pero en España, al ser un sector servicios, está muy maltratado el trabajo. ¿Qué, de los empleos que has visto, cuál le recomendarías a tu peor enemigo? Creo que ninguno, no le recomendaría ninguno, porque en el fondo es terrible, pero bueno, desde teleoperadora por 1,40 € la hora, a niñera por... ¿Una hora? A 1,40 céntimos. 1,40 €. ¿Una horita ahí? Cogiendo el teléfono. Sí, o por ejemplo, me acuerdo de un mierda job que me llamó muchísimo la atención, era una señora, bueno, era un matrimonio que buscaban una niñera y le pagaban 60 céntimos la hora. Y cuando yo le dije, ¿pero cómo vas a pagarme 60 céntimos la hora? Y me decía, porque mi marido tiene que ir al gimnasio y entonces tiene que quedarse alguien con mi hija. Yo decía, no me lo puedo creer. Pues a lo mejor sería ese el que recomendaría. O sea, que esa gente era gente que además si tenía dinero para ir al gimnasio, claro. No es que fuera una gente especialmente golpeada. Claro, efectivamente. Yo aquí, sobre todo en los particulares que contratan servicio doméstico, niñeras y demás, veo como dos lados. El lado que es precario, gente que es muy precaria, que trabaja con unos salarios muy bajos y que necesita contratar a una niñera, por ejemplo, y claro, si tú ganas precario, lo que vas a contratar es en precario. Entonces, eso es la realidad que nos está contando. Oye, déjame hacerte una pregunta muy difícil. ¿Por qué la patronal no denuncia todo este tipo de corruptelas laborales? Porque en el fondo es tirar piedras sobre el propio mundo del empleo en España, ¿no? Que coge fama de ser, pues eso, poco regulado, mal pagado, como que es una invitación constante a que todo el mundo se convierta en superviviente. Hombre, imagino que porque se lucran de ellos, si pagan menos pues ganan más, está claro. Entonces creo que es mejor tener, o sea, creo que pensarán que es mejor tener mala fama pero más dinero que mejor fama y poco dinero. Hay un autor, Guy Standing, que habla del precariado, en vez del proletariado, del precariado, ¿no? Como esa gente de tu generación que un convenio colectivo os parece ciencia ficción, ¿no? Y yo cuando os cuento, por ejemplo, en la universidad a mis alumnos que el mes de vacaciones pagada es un derecho humano recogido en la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, me miran con cara como diciendo, monedero fuma. Es que ahora mismo creo que todo el mundo te miraría con cara de monedero fuma. O sea, creo que sí, o sea, está claro que tienes derecho a un mes de vacaciones, pero otra cosa es que te lo den o que no. Y ahora mismo, tal y como está la situación, veo muchísima gente que no se atreve a abrir la boca por miedo a perder esa precariedad laboral que por lo menos tienen antes que quedarse sin nada. Pero Alejandra, para despedirnos, te decía sobre todo si tú notas una cierta solidaridad entre la gente golpeada, es decir, una clase social se constituye como tal cuando tiene conciencia, ¿no? Para sí, cuando es consciente de que vive una situación pues, de injusticia y de alguna manera hay un diálogo entre los golpeados. ¿Tú crees que en tu generación va habiendo de alguna manera una sensación de esa injusticia, que lo comentéis entre vosotros, que tu página web se convierte de alguna manera en un centro de referencia donde os encontréis gente que estáis viviendo la misma realidad y estáis hasta las narices de esa realidad? Sí, o sea, hay solidaridad y la gente se comunica entre ellas, o sea, todo el mundo sabe que vivimos en una situación precaria y gente de mi edad y gente más mayor habla entre ellos y yo me leo hilos que se van contestando los unos a los otros y las unas a las otras diciéndose que están en una situación precaria y echándose un cable cuando se lo tienen que echar, porque de la precariedad estamos hablando todos. ¿Te suena el 15M? Me suena de algo. Pero eras chiquitita. Sí, era chiquitita, era chiquitita. Eras pequeñita. Sí. ¿Y cuándo vais a indignaros vosotros otra vez? Pues no sé, yo desde aquí animo a que nos indignemos un poco más, porque la verdad que la situación está para indignarse. Pues falta hace. En fin, Alejandra, recomienda algo a la gente que te sigue, diles que se animen, diles que se pongan en marcha. Pues que sí, que se pongan en marcha y que sobre todo que denuncien tanto los jóvenes como las personas que están en precariedad absoluta y también las mujeres, que las mujeres tragamos muchísimo más que los hombres. En Mierda Jobs yo lo veo todos los días, veo prostitución encubierta, veo auténticas barbaridades, te miran por el físico, no te miran por lo que tienes en la cabeza y animo a todas las mujeres a que denuncien, que no tengan miedo, que adelante y que siempre va a haber otra persona, muchas personas que van a estar al otro lado para ayudarte. Muchas gracias, Alejandra de la Fuente, que lleva Mierda Jobs, un
recordatorio de ese espejo que no es el de la madrastra de Blancanieves, sino que nos devuelve una imagen, pues eso, de mucha gente que quiere convertirnos en mierda, porque ellos realmente todo lo que tocan lo convierten en mierda. Muchas gracias por tu coraje y por no dejarte vencer. Muchas gracias por invitarme. Lolo, y tú ni botones verdes, ni amarillos, ni de ningún color que no sea rojo intenso. Pues como imaginábamos, tras casi medio año en el poder, Jair Bolsonaro ha llegado a una terrible conclusión, cuyos efectos son o pueden ser devastadores. Dice que Brasil es ingobernable. Una excusa para justificar que no ha cumplido ni tiene previsto cumplir ninguna de sus promesas electorales. Todo esto lo hemos sabido gracias a un mensaje de WhatsApp enviado a sus contactos privados al que ha tenido acceso la prensa brasileña. Un texto cuya veracidad ha confirmado la mismísima presidencia de Brasil. Y para ampliar más datos sobre este nuevo escándalo, protagonizado por un tipo que pensábamos que era un idiota, pero que ha terminado siendo el presidente del Brasil, tenemos al teléfono a nuestro corresponsal en América Latina, Pedro Brieger. Pedro, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Juan Pedro. Carlos, y nunca hay que subestimar a nadie. Nunca, 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 nunca. En ese mensaje deja entrever Bolsonaro que sus dificultades de concretar medidas son culpa del Congreso, que no las vota. Sí, él habla del Congreso y habla de las grandes corporaciones que no lo dejan gobernar. El Congreso y algunos conglomerados económicos y la clase política. Es verdad, y esto lo hemos conversado, Juan Carlos, que él tiene problemas para gobernar porque, entre otras cosas, no tiene un partido político con fuerza parlamentaria importante. Por lo tanto, tiene que tejer acuerdos con los otros partidos y no siempre están de acuerdo con lo que él plantea. Por eso le está convocando ahora a una de elecciones al Parlamento Europeo para lograr apoyo popular. Va a ser una prueba de fuego para él. Pedro, perdona, se nos ha ido un poco el sonido, repítenos otra vez la idea que no la hemos entendido del todo. Yo decía que el próximo 26 de mayo, y yo te escucho perfectamente, Bolsonaro está convocando una manifestación a favor de su gobierno, una movilización de masas para contrarrestar lo que él considera que es el conjunto de partidos políticos y corporaciones que no lo dejan gobernar. Ya. Oye, además se añaden masivas protestas de estudiantes por los recortes en las universidades. Sí, efectivamente fueron muy importantes la semana pasada, primeras grandes movilizaciones en contra de Bolsonaro, pero en realidad con un tema específico, la educación, que unió a mucha gente, mucho más allá del Partido de los Trabajadores. O sea, no fue una protesta opositora solamente al Partido de los Trabajadores, sino que fue realmente multitudinaria en más de 200 ciudades. Qué bueno. Oye, además se añade que la Fiscalía ha abierto una investigación a uno de sus hijos, al senador Fabio Bolsonaro, por un presunto blanqueo de dinero. Vaya, vaya, vaya. Tal cual, sus hijos están en problemas. Su hijo Eduardo quiere convocar también a movimientos conservadores de todo el mundo que se junten en Brasil. Estuvo en la Argentina, están muy preocupados por la situación en la Argentina, porque las encuestas muestran hasta el día de hoy que uno de sus principales socios políticos, Mauricio Macri, puede perder las elecciones de Bolsonaro. Padre e hijo están diciendo que la Argentina se puede convertir en una nueva Venezuela, porque sabemos que Venezuela está ahí para atemorizar a todo el mundo. Claro. Oye, entonces, todas estas filtraciones y demás quizá sean una jugada de Bolsonaro para movilizar a sus bases de cara a la manifestación que quiere, ¿no?, que se convierta en un plebiscito. Es una buena pregunta, Juan Carlos. Todo depende de cuánta gente movilice el próximo domingo. Creo que tiene capacidad de movilización y además con el Estado siempre es más fácil movilizar, pero es una gran incógnita si él puede sumar gente en la calle que lo apoye. La verdad, estamos frente a un escenario novedoso, Juan Carlos. Oye, Pedro, permíteme que saltemos de Brasil a Argentina, donde se ha confirmado la noticia, que ya la avanzamos la semana pasada, que Cristina Fernández de Kirchner volvía
a la primera línea política y lo ha hecho postulándose con un giro que ha vuelto loco a mucha gente como vicepresidenta al lado de Alberto Fernández. Cuéntanos quién es Alberto Fernández, esta persona que encabeza la fórmula que todo el mundo pensaba que quizá iba a encabezarla como candidata a la presidencia de la propia Cristina. Y la política tiene sorpresas, y la sorpresa en la política, Juan Carlos, es un arma fundamental. Sorprendió a todo el mundo el libro de Cristina Fernández hace apenas 2 semanas y sorprendió con esta jugada realmente maestra de decir: yo estoy en el centro de los ataques del Poder Judicial, yo estoy en el centro de los ataques del gobierno, y esto no permite formar una gran coalición para derrotar a Macri. En octubre, pues doy un paso al costado, pero no me voy totalmente y nombro como candidato a la presidencia a Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner, que después se alejó de los Kirchner durante 10 años, y eso es uno de los grandes méritos de ambos. De Alberto Fernández, de, a pesar de las diferencias, acercarse nuevamente con una frase muy clara que en la política lo dice todo, pensando en las elecciones de octubre: con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Claro. Esto quiere decir, con Cristina sola y su movimiento no alcanza para derrotar a Macri, pero sin Cristina Fernández no se puede armar una coalición para derrotar a Macri. Así que realmente fue algo de ambos, un gesto de ambos lados, de reconocimiento mutuo, y es una fórmula que ya permite ampliar las bases sociales del peronismo para derrotar electoralmente a Macri en octubre. También se han dejado oír críticas, ¿no?, a esta fórmula. Sí, a ver, depende de qué miren las críticas. Yo te diría que en la mayoría del peronismo y del kirchnerismo se lo ha visto con muy buenos ojos, porque significa la posibilidad real de ganar en octubre. O sea, es una fórmula para ganar, no cabe la menor duda, Juan Carlos. En la política bien sabemos que nunca hay que perder, siempre hay que ganar, porque perder es lo peor que puede haber. Ahora, ganar abre, por supuesto, riesgos respecto de lo que va a ser. Y algunos se preguntan, ¿no será un Lenin Moreno de Rafael Correa? Las diferencias son muy grandes. Rafael Correa tuvo que se fue del país, no lo dejaron volver. En este caso, Cristina Fernández acompaña la fórmula, está en el país. De todas maneras, falta mucho para octubre, Juan Carlos. Falta mucho, es verdad. Bueno, ¿la noticia buena era esta? Bueno, depende de donde se lo mire. Yo tenía otra buena noticia que me parecía muy interesante, que tiene que ver con Costa Rica y con la posibilidad de dar a veces algún Nobel a alguna gente con temas de ecología, con temas que tal vez no están en la primera plana de los grandes informativos, como por ejemplo lo que tiene que ver el trabajo con tiburones, que en Centroamérica se está llevando adelante y mucho, y justamente quería comentarte de una joven, Ilena Zanella, una científica que ganó lo que se llama el Oscar Verde, a todos se le pone un Oscar, por crear el primer santuario de tiburones de Costa Rica, y realmente me parece una excelente noticia para pensar también respecto de los avances que hay en gran parte de América Latina, no solamente en lo primario, la economía o las reservas naturales, sino también todo lo que tiene que ver un trabajo con la ecología. Qué bueno, yo creo que podemos ser esperanzados con esa gente joven que ha entendido que solamente tiene un planeta, que no hay dos, y frente a locos, ¿no?, como Mike Pence, que está contentísimo porque el derretimiento de la Antártida puede permitir nuevas rutas comerciales. Que la gente joven tenga conciencia es una enorme y buena noticia. Pedro Brieger, muchas gracias y hasta la semana que viene. Absolutamente. Hasta la semana que viene. Y una pregunta para vos, siempre que terminamos decís Lolo. ¿Quién es Lolo? Lolo es una persona que sacamos de la frontera, una persona con todo tipo de problemas, pero que fue rescatada, ¿no?, ofreciéndole tareas de esas que solamente pueden hacer las personas que han visto el lado oscuro de la vida. Y aquí lo tenemos, ¿no? De alguna manera. Espero conocerlo algún día. Espero que lo conozcas, aunque su cercanía puede llevarte a las fronteras del abismo, pero te lo presentaremos. Un abrazo para ustedes. Abrazos, Pedro. Lolo, si no has vuelto a los viejos vicios, no sé, aprieta algún botón o algo. ¿Despido libre? Sí. Pero bueno, es que en el fondo el despido es libre hoy en día, ¿eh?
Será más caro o menos caro, pero realmente el despido, hoy en día, cuando una empresa quiere prescindir de un trabajador, yo creo que prescinde, vamos. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid. La primera vez que escuché a nuestro invitado, pensé que era el cantautor desgarbado que iba a trobar las letras de mi generación. Era él un optimismo frágil que venía de un dolor bien productivo, de un taller donde la fragua deja caricias y cicatrices. En el morral traía a John Lennon disparando contra su asesino con golosinas. El epitafio del rey carmesí con las yemas de unos dedos curiosos, peleando contra el diapasón. El delirio rastafari de Bob Marley con un pelo de mariposas monarcas republicanas. Y muchos poetas de esos que te curan en la adolescencia cuando te duele el pecho tuyo y el de ella. Poetas de esos, además, que se quedan para siempre. Y traía también gente de al lado de su tierra, donde la piel es más morena y el sol es más bailón. O donde el amor va y todo lo cura. Fito Páez, Yaván, Luis Llach, Jacques Brel, Nick Cave, Caetano Veloso. Érase Madrid, de noche, calle Libertad 8. Luis Pastor cantando la Revolución de los Claveles y un trasiego de nuestro invitado entrando y pasando mientras nos decía, coño, que entráramos. No es el músico que más vende en España, pero es el músico que querrían ser todos los músicos de España. Él sonríe y tararea, Mararía, María, Mararía, y la guitarra se vuelve locamente quieta y nos quedamos esperando que se calme y regrese. Pedro Guerra, muchísimas gracias por venir aquí a La Frontera. A ti. Qué alegría por me da. Invitarme. Gracias. Pedro, 25 años de Golosina, un disco en solitario, que era un disco atrevido entonces y que igual sigue siéndolo ahora. Sí, ahora con el tiempo es que me doy cuenta que sí, era muy osado. Fue un disco, el primer disco de un artista, largo, 17 canciones, en directo. Como que querías contarlo todo lo que tenías y Sí. quiero contarlo todo. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver el disco Golosinas. De hecho, en el 2018 hacía 23 años que salió, 25 años que yo llegué a Madrid, pero es que no se puede entender el disco Golosinas sin mi llegada a Madrid y sin todo lo que sucedió en la calle Libertad hasta que el disco se grabó. Cuando llegó el momento de grabar un disco, se dijo, ¿por qué no intentamos reproducir lo que pasa en el Libertad? Y entonces eso fue lo que se hizo. Llamamos a la gente que venía a Libertad, entre los que te encontrabas, y los convocamos en un estudio y grabamos un directo para que ese disco reflejara lo que pasaba en el Libertad 8, ¿no? Sí, Marwan en un texto que escribió para esta nueva edición decía, ahora ninguna compañía grabaría un disco así. No, creo que aquello fue posible en aquella época, ya era osado en aquella época, y ahora es impensable, ¿no? Impensable. Oye, tú venías, ¿no?, de Canarias y de repente en Madrid empezaste a cruzarte con esa gente que admirabas, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo eso escribía en tu corazón, ¿no?, experiencias? Hombre, había algunos artistas, los conocíamos de mi época de Taller Canario, por ejemplo Sabina, había grabado con nosotros, Silvio Rodríguez había grabado con nosotros, Aute, Ana Belén ya había cantado una canción mía, o sea que ya es verdad que mi viaje a Madrid como que no es este viaje al abismo, ¿no?, al vacío, al no se sabe qué va a pasar. Yo ya tenía algunas redes más o menos montadas, pero sí es verdad que ya cuando llegué a Madrid todo esto ya se disparó, ya poco a poco pude efectivamente tener relación y acabar trabajando con todas mis referencias, ¿no? En aquel momento, bueno, es esa cosa que te tienes que pellizcar para creerte que es verdad lo que está pasando, ¿no? Y lo vas encajando como puedes. Yo siempre lo intenté desde intentar no creerme nunca más de lo que... Pero te llena de responsabilidad, ¿no? Si de repente conoces a Ángel González, conoces a Saramago, conoces a Benedetti, conoces, no sé, a músicos a los que siempre has respetado, a Chico César, y de repente ellos están contigo, implica que ellos te están leyendo en ti también una referencia y eso como que te llena de responsabilidad. Sí, sí, te llena de responsabilidad y por eso te digo que uno tiene que verlo desde un punto de vista como de restarle importancia para que
efectivamente eso no se convierta en una presión, en una responsabilidad o incluso que te pueda llegar a hacer perder el rumbo que debes seguir, ¿no? Entonces así lo miré siempre, pero sí es verdad que, pues sí, pues recuerdo cuando conocí a Saramago, por ejemplo, o cuando no solo conocí a Ángel González, sino que pude trabajar con él, ¿no? También, por ejemplo, cuando conoces a Ángel González, como él también era un humilde de la vida, pues al final estás charlando con un hombre que tiene el ego muy controlado y no tienes la sensación, te puedes llegar a olvidar de que estás hablando o trabajando con uno de los poetas más importantes, por lo menos de nuestra lengua, ¿no? Así que, bueno, unas cosas ayudan a otras. En todas tus letras siempre veo como una complejidad, una elaboración, veo que vas y vuelves a temas clásicos, ¿no?, de la poesía, del teatro, pero la sensación que tengo siempre es que los has pasado por muchos tamices, ¿no? Mientras que escucho, leo, invito aquí a la frontera a muchos jóvenes poetas y siempre me suele quedar la sensación de que le falta, no sé si es dolor, le falta experiencia, como tengo siempre la sensación de que falta algún pozo en esa nueva poesía. Hombre, yo no sé, no puedo hablar del trabajo de los demás, te puedo decir cómo trabajo yo, ¿no? Y sí, me tomo muy en serio cada verso que escribo. Mira, está el famoso tema del compromiso, ¿no? A mí me hablan del compromiso social y yo digo, yo básicamente tengo un compromiso muy grande conmigo mismo y con todo lo que escribo. Cuando escribo una canción de amor, la escribo con compromiso. Cuando escribo una canción que escribo para intentar conocerme a mí mismo, lo hago con compromiso. ¿Esto qué significa? Que para mí no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Uno tiene que pensar cómo dice las cosas. En una época siempre pensaba que era más difícil. Lo más difícil de escribir una canción es cómo abordarla, ¿no? Yo puedo decir, bueno, pues me gustaría escribir una canción sobre el conflicto de los emigrantes, los migrantes, hasta que no encuentro la manera de contar eso de una manera curiosa, original y comprometida, pues la canción no sale, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajo mucho. Creo que en mi caso, además, me ayudó también mucho la formación poética, ¿no? Esta no es una profesión que se aprende, no vas a ningún sitio a que te enseñen a hacer canciones. A mí me sirvió mucho escuchar con muchísimo respeto a todos los que lo hicieron antes que yo y leer mucha poesía. Pero tú haces viajes, ¿no?, geográficos a muchos lugares, ¿no? Sí. Por supuesto, ¿no?, a Portugal, a África, América Latina, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo son esos viajes? ¿Vas de polizón? ¿Vas de capitán de barco? ¿Vas con una mochilita atrás? ¿Vas de la mano de amigos? Son de trabajo siempre, casi todos prácticamente los que he hecho. Voy a mostrar mi trabajo, así he podido visitar muchísimos países. Pues me refería, por ejemplo, cuando tú tienes una canción, ¿no? Basada en los zapatistas, tienes una canción, Adelita, ¿no?, que incluye una mirada de la mujer, pero también vinculada al continente. Te lo digo porque a veces tengo la sensación de que hay artistas que no salen, ¿no?, de su pequeño país, de su pequeño barrio, ¿no? En cambio tú te refieres a has hecho como más universal, viaje de ideas, viaje de experiencias, viaje de sensaciones. Sí, pero la mayoría de esos viajes, por ejemplo, yo tengo tengo varias canciones que hablan de México, por ejemplo. Las canciones surgieron después de que visité México, ¿no? Cuando visito un país, te digo, voy de trabajo, pero siempre intento curiosear, intento envolverme, desde la comida del país hasta pues, intentar conocer la realidad, ¿no? Entonces, pues mis primeros viajes a México, por ejemplo, México me resultó un país tan impactante, ¿no?, tan grande, tan diverso, ¿no? Cuando, por ejemplo, tardé mucho en poder ir a San Cristóbal de las Casas, pero cuando vas a San Cristóbal de las Casas, eso es un mundo. Pero tú vas a Querétaro y es como si estuvieras en dos países diferentes y son el mismo país. Entonces, bueno, pues ese impacto yo lo intento absorber y de ahí pues surgió pues
De repente me hablaron de las mariposas monarcas que andan por Michoacán y yo, pues esa historia me pareció muy bonita y tardé mucho tiempo en hacer la canción, pero la acabé haciendo. Viví el Día de Muertos en Oaxaca y eso me generó casi un disco que se llama Ofrenda. Entonces, en su momento viví, como hemos vivido todos, lo que pasó con Marcos y con los zapatistas. Entonces una cosa me va llevando a la otra. Pero sí es verdad que cuando escribo una canción sobre otro país busco también cosas interesantes que contar o cosas que me han impactado, ¿no? Oye, Pedro, cuanto más conoces, ¿tienes más serenidad o te duelen más cosas? Yo me encantaría, la palabra serenidad me gusta mucho. Además, lo hablaba hace unos días, siempre me gustó aquello que decía Saramago de la felicidad no existe porque tú eres feliz y te levantas y te da un dolor de muelas y ya no eres feliz. Entonces lo que uno tiene que aspirar es a la serenidad, ¿no? Más que a la felicidad, porque la felicidad como tal, todos los días, a todas horas, no la vas a conseguir. Y me encantaría, pero sí es verdad que cada vez me gusta un poquito menos el mundo y esta época que nos ha tocado vivir. Me cuesta mucho lidiar con cosas que pasan que no me terminan de gustar, ¿no? Que me encantaría vivirlas mejor, pero cada vez... ¿Qué cosas, por ejemplo, no te...? Hombre, por ejemplo, este mundo ahora mismo de... Voy a decir las redes sociales, pero la parte de las redes sociales o de la que tiene que ver, por ejemplo, con las fake news y con la mentira. O sea, que la mentira se haya instalado y además saber que hoy en día la gente no responde a la razón, sino a las emociones, con lo cual, si le tocas la tecla de su emoción, le puedes colar cualquier cosa. Y además va a ser prácticamente, no imposible, muy difícil convencerlo, ¿no? De que eso que está comprando es falso. Eso hace que las relaciones y todo y el mundo pues sea complicado de lidiar y de vivir ahí, ¿no? ¿Lo notas en el mundo del arte, esto también? Hombre, sí, también es verdad que el mundo del arte, como todo, de la música, de la cultura en general, pues también funciona por modas, ¿no? Y efectivamente, de repente hay cosas que conectan emocionalmente con grandes cantidades de gente que no necesariamente es lo más interesante ni lo más artístico que se está haciendo en el momento, ¿no? Entonces sí es verdad que, pues sí, que hay que lidiar también en el terreno de la cultura con esta cosa, ¿no? De que la gente, pues cada vez más, por ejemplo, es más difícil hacerte oír. Entonces, al final la gente lo que recibe es solamente una parte de la realidad. Y como tenemos esta cosa de una muy poca... Lo digo pensando en las generaciones nuevas, ¿no? Nosotros tenemos un hijo de 12 años. Vive con nosotros y gracias a eso recibe una parte de una información. Pero si no, él vive de lo que le llega a través de Instagram, de las redes, y eso está tan, digamos, cada vez más estrecho. Claro, te lo decía porque tú hiciste un rap, yo intenté imitarte con mucho menor éxito en mi rap. Pero el rap en ese momento era una música que contaba cosas, ¿no? En barriadas populares. El reggaetón no sé si está haciendo lo mismo. Y lo que sí que me comentan muchos compañeros y compañeras, maestros y maestras, que hay jóvenes que están aprendiendo una sexualidad, por ejemplo, muy violenta a través del reggaetón. Sí, yo no soy de los que atacan frontalmente al reggaetón. O ahora esta cosa que llaman, que ya no es reggaetón ni rap, sino que se llama trap. Es difícil de definir, no sé exactamente lo que es el trap porque está muy unido al reggaetón. Pero sí, es verdad que ahí cuesta mucho ver a alguien que cuente algo, que diga cosas interesantes. Es verdad que además son canciones llenas de groserías y donde efectivamente las relaciones están basadas todas en una cosa que casi diría que ahí está con la pornografía, ¿no? En cierto, ¿no? También es verdad que yo concibo esa música, siempre lo digo, ¿no? Para bailar, ¿no?
Si uno sale por la noche a una discoteca, lo normal es que baile a Maluma, no que no va a bailarme a mí, porque yo estoy para otras cosas. No me parece mal que exista el reggaetón. Lo que me parece mal es que sea la única opción. No puede ser la única opción. Seguramente se puede ayudar a que las letras sean también... Claro, y si no, por lo menos dejemos eso en el terreno del entretenimiento, pero digámosle a la gente, cuando no estás estrictamente entreteniéndote, pues están nuestras otras opciones, ¿no? Pero claro, como al final todo gira en torno a ahí, pues entonces se vuelve todo un poquito complicado. Pedro, nos vas a cantar, ¿verdad? En La Frontera. Qué bueno. Oye, antes de que nos cantes, déjame preguntarte, porque desde que me acuerdo los cantautores están muertos. En cambio veo que no se mueren, que se reinventan, que os reunís, que llenáis estadios. ¿Qué le pasa, no, a la música de los cantautores que siempre regresa? Pues yo creo que lo único que le pasa a la música de los cantautores es que si existieran esos espacios que estaba reivindicando hace un momento, efectivamente, se dijo en los 80 no había cantautores y estaba, por ejemplo, Javier Ruibal, espectacular, ¿no? ¿Qué más podemos decir? En los 90 pues estuvo mi generación. Ahora pues ahí está Rosalén, ahí está Marwan, ahí está toda una generación nueva. Siempre hubo cantautores. Lo que no siempre hubo fue un interés mediático o de la industria por los cantautores. Eso es lo que va haciendo como un péndulo. Los cantautores están siempre ahí. Si existiera, como el teatro, ¿no? Claro, que siempre está ahí. Claro, hay gente si que siempre hace teatro. Por lo menos, fíjate, una sola emisora de radio, una, que pinchara música de cantautores, pues igual nos conocería más gente y llegaríamos a más gente, pero es verdad que mediáticamente siempre, sobre todo en los últimos años, lo tuvimos muy difícil, ¿no? En La Frontera, como en los montes de Nicaragua durante la Revolución Sandinista, somos muy de hacer fogatas y de cantar a la luz de la luna, mientras que los grillos por ahí nos hacen el coro. Muy bien. Pedro, nos ha salido una entrevista un poco seria, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, nos reímos ahora un poco. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Gracias por cantarnos y yo no entiendo mi biografía, también la política, sin tus canciones. Así que muchas gracias por todos estos años. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Lolo, mientras que se prepara Pedro, no sé, cuéntanos algo, pero algo que sea bonito. Venga, no seas así. ¿Que queréis a España? Fachas. ¿Que queréis defender las fronteras de España? Las paredes de vuestro hogar, xenófobos y fachas. ¿Qué os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera? Racistas y fachas. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought Nazis were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately, it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it, and it isn't going to be you. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás
tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del Río Verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzuki, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Siempre me apasionó cuando Pedro canta y levanta una pierna, y siempre he deseado hacer mi trabajo de profesor pensando en cómo canta Pedro Guerra. Muchísimas gracias. Gracias. Desobedientes, contaminaos. Hasta mañana.